Los fabricaron, los escondieron y nunca los vendieron. Los 10 Volkswagens prohibidos. El Museo Prohibido de Volkswagen. Pocos lo saben, pero en Alemania existe un rincón secreto donde Volkswagen guarda sus ideas más atrevidas. No estamos hablando solo de autos antiguos, sino de conceptos futuristas y sueños cancelados. Son 2 museos, South y Stiftung, ambos en Wolfsburg, la ciudad natal de la marca. Allí, el tiempo se detiene y las ideas olvidadas toman forma en metal, grasa y misterio. Es como entrar en la mente de un genio que se arrepintió de mostrar su invento al mundo. Mientras el Museo South muestra íconos como el Cadillac Eldorado o el Lamborghini Miura, es en Stiftung donde empieza la verdadera magia. Allí descansan proyectos que Volkswagen diseñó pero nunca se atrevió a lanzar. Algunos fueron cancelados por estrategia, otros por miedo e incluso por vergüenza. Lo importante es que cada uno guarda una historia poderosa que merece ser contada. Son vehículos, sí, pero también gritos de creatividad interrumpida. Estos modelos no son solo autos, son actos de valentía que nunca llegaron al público. Cada prototipo es una idea que casi cambió la historia, pero fue detenida por burocracia, dinero o indecisión. Y seamos honestos, ¿cuántas veces en la vida no guardamos ideas por miedo al qué dirán? Volkswagen también lo hizo. Caminar por esos salones secretos es como ver nuestros propios proyectos olvidados. Y uno se pregunta, ¿qué habría pasado si esos autos hubieran sido lanzados? ¿Tendríamos hoy convertibles accesibles? ¿City cars con tracción en las 4 ruedas? ¿Modelos económicos con motores Porsche? Esas preguntas flotan como polvo fino en el aire, esperando una respuesta. Y quizás, en cada diseño abandonado, esté escondida la clave de lo que pudo haber sido. Así arranca esta travesía. Un viaje por 10 Volkswagens que fueron fabricados en secreto y jamás salieron a la venta. Algunos adelantaron a su época, otros parecían salidos de una película de ciencia ficción. Pero todos compartían algo en común. Nacieron para brillar y fueron apagados antes de tiempo. Número 1. EA48, 1955. El Mini que Volkswagen inventó antes. Imagina crear un auto revolucionario años antes que la competencia y esconderlo en un sótano. Eso fue lo que pasó con el EA48, un prototipo compacto de 1955 que anticipó todo lo que el famoso Mini lanzaría 4 años después. Mientras el mundo seguía maravillado con el escarabajo, los ingenieros de Volkswagen ya estaban pensando en algo más moderno, más barato, más pequeño. Estaban escribiendo el futuro con una pluma que nadie quiso leer. El EA48 tenía tracción delantera, carrocería monocasco y suspensión MacPherson. ¿Te suena familiar? Porque hoy en día eso es estándar en casi cualquier auto básico. Pero en ese momento era pura innovación. Y hay un detalle más. Fue el primer auto 100% desarrollado por Volkswagen sin la ayuda de Porsche. Era la prueba de que la marca ya podía caminar sola. Sin embargo, lo archivaron por una razón increíblemente simple. La preocupación era que este auto más moderno y económico compitiera contra su propio escarabajo que vendía como pan caliente. En términos comerciales tenía sentido, pero la decisión le costó caro a Volkswagen. Perdió la oportunidad de dominar el mercado de los subcompactos a nivel mundial. Como decía Peter Drucker, la cultura se desayuna a la estrategia. Y aquí ganó el conservadurismo. Es como si hubieras inventado el iPhone antes que Apple, pero no lo lanzaste para no afectar las ventas del Beeper. Así de absurdo. El EA48 rompía esquemas, pero también mostraba que la marca aún tenía miedo a arriesgar su éxito. Y eso no fue un caso aislado. Más adelante verás cómo un convertible espectacular fue cancelado increíblemente por ser tan bueno. ¿Por qué? Porque era tan bueno que amenazaba a otro modelo de la casa. Número 2. Type 3 Cabriolet de 1961, el convertible que asustó a Volkswagen. A inicios de los años 60, Volkswagen ya era una superpotencia automotriz. El escarabajo reinaba y el Karmann Ghia era un favorito entre los elegantes. Pero la marca quería más. Así nació el Type 3 Cabriolet, un convertible sobrio, atractivo, sofisticado, con toda la pinta de triunfar en Estados Unidos.
Todo indicaba que sería un éxito. El diseño era limpio, familiar y equilibrado. Se presentó como prototipo, recibió aplausos y elogios y todo parecía encaminado al éxito. El problema era tan bueno que la directiva temió que canibalizara las ventas del Karmann Ghia. En lugar de ver una oportunidad, vieron una amenaza interna y con eso el proyecto fue congelado. Fue una decisión estratégica, pero muy dolorosa para los entusiastas. Según revistas como Automotor and Sport, este auto habría elevado la imagen de Volkswagen en América. Era elegante sin ser ostentoso, refinado sin gritar, una copa de vino en un mercado lleno de latas de soda, un perfume entre desodorantes. Hoy, cuando vemos que los convertibles han perdido espacio en el mercado, muchos se preguntan, ¿y si Volkswagen hubiera apostado por ese nicho desde el principio? Quizás habría creado una línea de deportivos con identidad fuerte. Quizás el Ghia y el Cabriolet habrían convivido sin problemas, pero todo eso se quedó en un gran quizás. Y justo cuando pensábamos que el convertible era límite, Volkswagen sorprende con una idea aún más atrevida. ¿Te imaginas un sedán familiar con corazón de Porsche? Pues eso fue lo que intentaron, y casi logran. Número 3. EA128, de 1963. Un Porsche disfrazado de sedán. En 1963, Volkswagen decidió romper todas las reglas. Tomaron un sedán discreto por fuera y le implantaron el motor de un Porsche 911. El resultado fue el EA128, un sedán familiar con alma de pura adrenalina. Tenía 4 puertas, espacio para la familia y 90 caballos de fuerza saliendo de un motor boxer trasero. Era como vestir a un lobo con traje y corbata. El EA128 alcanzaba los 160 km por hora, algo impresionante para un auto familiar de su época. Fue el puente más ambicioso entre Volkswagen y Porsche, una fusión inesperada. Y lo mejor, no era un experimento descabellado, era real, funcional y tecnológicamente avanzado. Pero claro, la pregunta era, ¿estaba el mundo listo para un Volkswagen con alma deportiva? Dentro de la empresa hubo un choque de ideas. Algunos lo veían como una oportunidad para llevar la marca a otro nivel, otros temían que el público no entendiera un sedán con corazón de Porsche. Es el dilema eterno, arriesgar para volar o quedarse donde hay ganancias seguras. En este caso, el miedo ganó y el proyecto se archivó en silencio. Medios como Porsche Museum y archivos de la época afirman que el EA128 tenía potencial de sobra. Incluso pudo haber sido el primer Volkswagen de lujo de la historia, mucho antes que el Passat o el Fazen, pero se quedó atrapado en un cajón. ¿La razón? Faltó una firma. A veces, entre un éxito mundial y un fantasma de garage, solo hay un papel sin firmar. Sin embargo, Volkswagen no dejó de buscar nuevos caminos. Poco después, recibirían un reto desde Estados Unidos. Ya no se trataba de velocidad o lujo, sino de salvar vidas. Y lo que nació de esa misión fue un coche tan extraño como admirable. Un tanque camuflado de auto. Número 4. ESBW1 1971. El auto a prueba de muerte. A inicios de los años 70, Estados Unidos retó a las automotrices a crear un auto que protegiera a sus ocupantes a toda costa. No importaba el precio ni la apariencia. Volkswagen aceptó el reto y creó el ESBW1, un prototipo raro pero revolucionario. Tenía frente de plástico deformable, panel acolchonado y una estructura pensada para resistir choques violentos. Parecía más un laboratorio con ruedas que un auto real. Su diseño era curioso, pero su propósito era noble: salvar vidas. El proyecto fue desarrollado junto al Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT, con el objetivo de crear autos ultra seguros. Y sí, era feo, pero también pionero. Tenía un motor boxer de 1.8 litros y zonas de deformación nunca antes vistas. Muchas de las tecnologías que hoy consideramos normales nacieron de proyectos como este: volantes colapsables, tableros que absorben impacto, zonas de seguridad programadas. Todo comenzó allí. El ESBW1 era como sembrar un árbol que daría sombra décadas después. Y Volkswagen lo hizo, aunque nadie lo recuerde. Este prototipo no fue pensado para venderse, sino para estrellarse, literalmente. Era un mártir automotriz, se sacrificaba en pruebas para que otros autos fueran más seguros.
Es casi poético si lo piensas. En vez de buscar lucro inmediato, generaba legado. Y eso vale más que 1000 aplausos de mercado. Pero tras pensar en seguridad, Volkswagen volvió a pensar en pequeño, literalmente. El próximo auto fue un milagro del diseño urbano, tan compacto que cabía en cualquier parte, pero con espacio interior que desafiaba la lógica. Así nació el Chico, una joya escondida que probó que lo pequeño puede ser enorme en ingenio. Número 5. Chico, 1975. El milagro del espacio compacto. En 1975, Volkswagen se propuso lo imposible, crear un auto tan pequeño como un suspiro, pero con espacio para 4 adultos, y lo logró. Así nació el Chico, un prototipo de apenas 3.28 metros de largo, más corto que un Fiat 500 actual. Pero lo impactante no era su tamaño, sino su confort interior. Desafiaba todas las reglas del diseño urbano. Su secreto estaba bajo el cofre, un motor de 3 cilindros, 0.99 litros, montado transversalmente. Gracias a eso, el espacio interior se maximizaba y el consumo era mínimo. Hoy eso nos parece normal, pero en los años 70 era pura ciencia ficción. El Chico fue un adelantado a su época. Antecedió modelos como el Smart o los K-Cars japoneses. Aplicó estudios de ergonomía y aprovechamiento espacial que apenas se estaban entendiendo. Asientos bien colocados, uso inteligente del espacio vertical, suspensión compacta. Todo estaba pensado al milímetro. Este auto demostraba que el tamaño no define la capacidad, ni de un coche, ni de una idea. Aunque nunca llegó a producción, su huella quedó marcada en el diseño de autos urbanos posteriores. Fue como inventar un smartphone plegable en los años 80 y esconderlo por miedo al futuro. Y hablando de creaciones fuera de lo común, el siguiente auto no salió de las oficinas de Volkswagen. Surgió en una pequeña cochera, bajo un régimen comunista, de la pura pasión y rebeldía de 2 visionarios. Una obra artesanal que, aún sin aprobación oficial, terminó contando una historia que vale oro. Número 6. Roville, 1976. El escarabajo convertido en arte prohibida. Algunas creaciones no nacen en fábricas, sino en la resistencia. El Roville es una de ellas. En los años 70, 2 entusiastas de la Alemania Oriental, Scharnowski y Guy Bechenstein, tomaron un viejo escarabajo de 1949 y lo transformaron en una obra completamente nueva. El resultado fue un coupé aerodinámico con carrocería de fibra de vidrio y espíritu rebelde. Era como una escultura rodante hecha de partes soviéticas y corazón Volkswagen. Motor Boxer 1.2 litros, 34 caballos de fuerza y una mezcla de componentes del Wartburg y el Trabant. Todo construido sin acceso a la tecnología occidental. En un régimen comunista, con escasos recursos, crearon un coche que parecía salido de un salón internacional. No tenían dinero, pero sí ingenio y rebeldía. El Roville no era solo un auto, era una declaración de libertad disfrazada de prototipo. Mientras Volkswagen archivaba ideas atrevidas por estrategia, estos 2 visionarios construían sueños desde la escasez. Y eso nos enseña algo. La verdadera innovación nace de la voluntad, no del presupuesto. Este vehículo hecho a mano representaba mucho más que diseño. Era un grito silencioso por creatividad, una forma de burlar el sistema sin decir una palabra. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por Volkswagen, hoy es visto como uno de los proyectos más humanos jamás asociados a la marca. Y si el Roville fue improvisación con alma, el próximo modelo fue el opuesto. Tenía tecnología de punta, potencia de sobra y un diseño discreto que ocultaba a una auténtica bestia. Un lobo disfrazado de cordero, listo para sorprender a cualquiera que se atreviera a subestimarlo. Número 7. IRVV3, 1984. El Jetta monstruo disfrazado. A primera vista, el IRVV3 parecía un Jetta común y corriente. Pasaba desapercibido en la calle con esa pinta de auto serio y formal. Pero bastaba mirar bajo el cofre para entender el truco.
Tenía un motor turbo diésel de 1.8 litros con 178 caballos, más del doble que el modelo de serie de la época, que apenas llegaba a 78. Era como ver a un velocista olímpico vestido de oficinista, elegante por fuera, letal por dentro. El IRVV-3 fue creado como laboratorio rodante para probar tecnologías emergentes. Aceleraba 200 km por hora con estabilidad y fuerza de sobra. Un verdadero sleeper, el tipo de auto que parece lento, pero deja todos atrás. Este prototipo nunca fue pensado para venta directa. Era una herramienta de pruebas encubierta, pero su desempeño era tan impresionante que aún hoy sigue siendo tema en revistas como Auto Build o Automotor and Sport. Se convirtió en leyenda no por su aspecto, sino por su contradicción entre apariencia y poder. El IRVV-3 nos deja una lección poderosa. No todo lo valioso necesita hacer ruido. Hay fuerza en lo discreto, potencia en lo invisible. Era como ese estudiante callado que saca las mejores notas sin presumir, una prueba de que el verdadero rendimiento no siempre viene con alarde. Pero si este auto escondía su poder bajo una fachada simple, el siguiente hizo todo lo contrario. Era puro diseño extremo con estética de todoterreno salvaje, guincho frontal y un aire de aventinero de mentira. Una van que parecía lista para cruzar desiertos, pero que nunca vio tierra. Número 8. T3 Magma 1987. La van off-road que nunca tocó lodo. La T3 Magma fue uno de los experimentos más atrevidos de Volkswagen en los años 80. Era como si hubieran enviado una combi al gimnasio y luego al salón de belleza. Con pintura en 2 tonos, arcos de rueda musculosos, guincho frontal y barra de protección, parecía una van lista para conquistar el Sahara. Pero todo era estética. Debajo de ese look aventurero había una mecánica común. Motor de 2.1 litros con 110 caballos, suficiente, pero lejos de justificar su apariencia ruda. Era un off-road de vitrina, diseñado más para atraer miradas que para cruzar montañas. Un concepto que causaba confusión y fascinación por igual. La idea detrás de la Magma era explorar si una van con imagen robusta podía atraer a jóvenes y familias alternativas. Y en teoría, funcionaba. Su diseño gritaba libertad, rebeldía y aventura. Pero había un problema. La T3 ya se despedía del mercado europeo y estadounidense. Apostar por ella era como renovar un apartamento que ya vendiste. Las críticas de la época, como en Automotor and Sports, fueron claras. Mucho estilo, poca sustancia. Un ensayo interesante que nunca subió al escenario. Aún así, su legado es innegable. La Magma anticipó la tendencia actual de SUVs urbanos con cara de off-road, incluso sin tracción integral. Fue un borrador de lo que años después se volvería moda. Como muchas ideas adelantadas a su tiempo, fue guardada antes de florecer. Pero si crees que eso fue visionario, el siguiente modelo llevó la idea aún más lejos, porque en 1990, una empresa italiana creó algo que parecía un SUV convertible. Número 9. Biagini Passo, 1990. El Golf que casi fue SUV. Antes de que la palabra SUV fuera sinónimo de estatus y practicidad, alguien ya había pensado en unir auto urbano con espíritu aventurero. Fue en Italia, con el Biagini Passo, un modelo creado sobre la base del Golf Cabriolet de primera generación, pero con una mezcla de elementos tan rara como brillante. Tenía tracción integral Syncro, faros de Fiat Panda, suspensión elevada y actitud de escalador con estilo. Era extraño, atrevido y visionario. Entre 1990 y 1993 se fabricaron apenas 65 unidades, la mayoría vendidas en Italia y unas pocas en Alemania. ¿Por qué tan pocas? Porque los materiales eran de baja calidad, se oxidaban rápido. El proyecto no falló por falta de ideas, sino por mala ejecución. Un SUV adelantado a su época que fue derrotado por la química, no por el mercado. El Biagini Passo no fue desarrollado directamente por Volkswagen, pero sí tenía su ADN. Tanto así que hoy un ejemplar vive en el museo oficial de la marca. Como ese primo loco que hizo travesuras en su juventud y ahora es motivo de orgullo.
En pleno 1990, este auto ya ofrecía lo que hoy vemos en un Range Rover Evoque Cabrio. Ese salto temporal es una lección valiosa. Muchas veces innovar no es inventar algo nuevo, sino tener la valentía de lanzar una idea en el momento justo. El Biagini estaba listo, pero el mundo no. Y eso nos muestra lo clave que es el timing para que una gran idea no se pierda entre risas o miradas desconfiadas. Y hablando de ideas fuera de lo común, el próximo modelo parece una mezcla de juguete, escultura y arte pop sobre ruedas. Un buggy sin puertas, con corazón de golf, boombox Sony en el tablero y una vibra noventera que parecía gritar «Libertad». Número 10. Vario 1, 1990. El bug psicodélico con corazón de golf. El Vario 1 fue una muestra viva de que, a veces, Volkswagen dejaba que sus ingenieros se divirtieran. Imagina un buggy sin puertas, con carrocería plástica y estilo inspirado en el mítico Myers-Manx. Pero en lugar de tener alma de juguete, llevaba el motor de un Golf de segunda generación, un 1.9 litros a gasolina, robusto y confiable. Era como una locura de diseñador californiano, pero nacida en Alemania. Lo más llamativo era su tablero con una boombox Sony incrustada en lugar del estéreo. Sí, un sistema de sonido removible como parte del diseño oficial. El Vario 1 no era solo un auto, era una extensión del estilo de vida libre, relajado y divertido. Parecía creado para fiestas en la playa, con música a todo volumen, gente saltando al interior sin abrir puertas, porque claro, no tenía puertas. Pero debajo de toda esa irreverencia, había estructura sólida y seguridad real. No era una broma, era funcional. Un concept car hecho para vivirlo, no solo para admirarlo. Y más allá del diseño, el Vario 1 anticipaba algo que solo décadas después se volvería tendencia, que un auto podía ser también una expresión de identidad personal. Hoy, marcas como Tesla o Citroën adoptan esta idea con tableros táctiles, colores vivos y enfoques lúdicos. Pero en 1990, eso era una locura que nadie se atrevía a lanzar. Volkswagen lo diseñó, pero no lo lanzó. Tal vez fue demasiado adelantado. Tal vez el mundo no estaba listo, pero su existencia prueba algo. A veces las ideas más locas son las que mejor capturan el espíritu del futuro. Y aunque nunca llegó a producción, sigue siendo uno de los prototipos más carismáticos de la historia de la marca. ¿Qué nos enseñan estos autos prohibidos? Así termina este viaje por los secretos mejor guardados de Volkswagen. 10 autos que fueron creados con pasión, visión y tecnología, pero jamás llegaron a las calles. Cada uno representa una oportunidad congelada, un ¿qué habría pasado si?, que quedó flotando en el aire. No son solo autos, son espejos de nuestras propias ideas no lanzadas. Y ahora que los conoces, dime tú, ¿cuál de estos modelos pondrías en producción hoy mismo? ¿El sedán con motor Porsche? ¿El Bug con boombox? ¿O tal vez ese subcompacto que humillaría a cualquier city car actual? Tu opinión importa, porque detrás de cada decisión hay un público esperando algo diferente. Estos Volkswagen olvidados no son simples curiosidades, son recordatorios de que, muchas veces, la innovación no muere por falta de talento, sino por exceso de miedo. ¿Cuántos proyectos geniales dejaste en la gaveta por pensar que eran demasiado raros? ¿Cuántas ideas brillantes apagaste antes de mostrar al mundo? Comenta aquí abajo cuál fue tu favorito y por qué. ¿Qué auto crees que habría cambiado la historia si hubiera salido del papel? Tu voz puede abrir nuevas conversaciones y traer a la luz ideas que otros no se atreven a decir. Aquí, cada curiosidad cuenta. Y si este video te enseñó algo, te inspiró o simplemente te sorprendió, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones y prepárate para seguir descubriendo los secretos más increíbles del mundo automotriz, porque aquí te contamos lo que nadie más se atreve a revelar.